cantante y compositora, nacida en Nueva York, posee 6 discos. Sus canciones han tocado el corazón de esta generación e invitan a todo aquel que las escuche a ser un adorador en espíritu y en verdad. Démosle la bienvenida a Cristín de Clario. Si acaso usted está pensando, no me quedé muda. Todo lo contrario. ¿Sintieron ese silencio al principio? Ese vacío de sonido. Ese vacío de interacción. El silencio es incómodo. Y les conté el tiempo. Pensé que a lo mejor íbamos a durar algunos 30 segundos en puro silencio. Pero no se sienta mal de que la primera vez solo duraron 5 segundos sin silencio antes de decir algo. La segunda vez les toma un poquito más, 7 segundos. Y la tercera vez solo 3 segundos. Es naturaleza humana querer llenar el silencio. Pero ¿qué de las veces que cubrir el silencio con sonido no hace una mejoría al estado de silencio? Me explico. ¿Ustedes alguna vez han estado cerca de una persona que por fin tienes un rato de silencio? Te sientas, comienzas a meditar en el Señor. Y alguien dice como una tontería que no viene al caso. Yo no sé qué sería considerado aquí en Argentina como algo tonto. Pero a mí que me digan, ay, qué bonito está el día. Después de que yo he estado escuchando todo el día puras bocinas en mis oídos, bum, 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 y que ya tengo 5 segundos de silencio solo para mí, a veces me resulta absurdo. Pero ¿a dónde les quiero llevar con esto? Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. En la palabra de Dios hay 2 clases de silencios. Está el silencio del pueblo o la inactividad del pueblo, pero también está el silencio de Dios, que es probablemente una de las etapas más difíciles de todo ser humano, pero es una de las etapas más importantes, estar en absoluto silencio de Dios. Saben, hay un dicho muy popular y ustedes lo han escuchado en canciones y de adoración y en predicaciones que dice que cuando Dios está en silencio es porque está. Y si usted va a la palabra de Dios, Dios no es de muchas palabras. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de adentro de Egipto, sacarlos de la esclavitud, Moisés, que era tartamudo, estaba acostumbrado al silencio porque tenía su complejito. Le dice al Señor, pero cuando yo vaya allá, ¿qué le voy a decir? Porque me va a mirar el faraón como, ajá, ¿y tú qué? ¿Y qué dijo Dios? Dile, yo soy, te envía. Nada más. Y luego hizo silencio. Pero cada vez que Dios hace un silencio y una pausa en nuestras vidas, es porque se trama algo. Y cada vez que Dios rompe el silencio en nuestras vidas, siempre va a ser una mejoría al estado de silencio.
¿Sí me entienden? Y no pretendo entrar muy seria, de hecho tengo una anécdota que quiero contarles. Se trata de un crucero que estaba lleno de gente y el barco iba por alta mar y de repente saliendo de uno de los puertos en aguas infestadas de tiburones, una pareja que tenía a su bebecito estaban así en el riel mirando y de repente por un descuido, un viento, el bebé se le cae al mar. E inmediatamente, sin pasar 2 o 3 segundos, había un hombre de 80 años que estaba lanzado al agua, rescató al bebé y lo subieron al barco. Y bueno, el héroe del barco fue homenajeado esa noche con una cena especial. Vinieron todos los tripulantes del barco, toda la gente que estaba en ese barco vinieron a celebrar el heroísmo de este señor, que teniendo solo 80 años, se había lanzado a alta mar en esas aguas infestadas de tiburones por salvar a un bebecito. Y cuando al fin le dan la palabra al señor de 80 años, dicen, ¿qué fue lo que te motivó a tu alta edad? Como dicen ustedes los argentinos, estabas grande. Y a tu avanzada edad lanzarte y salvar a ese bebé. Y él dijo, discúlpeme, que le voy a contestar su pregunta con otra pregunta. Pero lo que yo deseo saber es, ¿quién fue el individuo que me empujó? Y eso es lo que pretendo en esta mañana. Darte un empujoncito, aunque un poco incómodo, que te saque de tu área fácil, pero con el fin de que hagas algo grandioso para el Señor. De que puedas rescatar a los bebés de Dios que están allá afuera, desamparados. Y aunque sea por un empujoncito, te conviertas en un héroe de la fe. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero que separen 2 escrituras. La primera es Josué, capítulo 6, del 1 al 5. La segunda es Lucas 1, del 5 al 13. Pero vamos a Lucas después. Y dice la palabra del Señor, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, porque yo no sé usted, pero nosotros los jóvenes nos gusta que nos hablen en palabras simples, ¿cierto? Si nos dicen mucho, vos visteis, fuisteis, rescatasteis, rescatados de la gracia del Dios vivienteis, y todos esos isteis, y a mí como que ya en el primer teis ya me perdí. Y me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque te habla en palabras claras. Dice del verso 1 al 5 del capítulo 6 de Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey, a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y todos sabemos el relato de Jericó. Incluso hay una canción de niños, los israelitas me dieron 7 vueltas, me dieron 7 vueltas a Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y lo cantábamos una y otra vez, era divertidísimo, pero pónganse a pensar. De acuerdo a la reacción que ustedes tuvieron al minuto de silencio que yo intenté hacer, en donde sintieron esa naturaleza humana de irrumpir en ese silencio, de llenar ese vacío con sus sonidos. Imagínense lo difícil que debe haber sido para el pueblo de Israel pasar 6 días dando la vuelta de una ciudad amurallada que ya Dios le había dicho que le había entregado y quedarse completamente callado. Imagínate que el Señor te haya dicho que tienes un ministerio de autoridad pesada en el reino de Dios
Que el Señor te ha hablado de ministrar a esta generación, de estar a cargo de cientos, tal vez miles de personas, de poder brindar mentoría, poder predicar o poder llevar el evangelio a las naciones, y que haya tanta promesa sobre ti y el Señor te diga, no digas nada. Que el Señor te diga que ya has de conquistar todas esas debilidades que te acosan, que te hostigan, que te acechan. Y el Señor te haya dicho, ya las conquistaste, pero no digas nada. Entiendo yo en mi corazón que lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, ¿sabes qué era? Simplemente enseñándoles a obedecer y a depender. Diga conmigo, obedecer y depender. Otra vez, obedecer y depender. Dios le dijo, cállense. El pueblo de Israel era mucho peor que nosotros. Nosotros tenemos un poquito más de cordura en este tiempo, hemos aprendido un poquito más de costumbres, pero desde Éxodo hasta Levítico se ve que el pueblo de Israel era un pueblo terco, desobediente. Después incluso de haber visto la gloria de Dios en el monte Sinaí, haber visto a Moisés con su cara resplandeciente más que el sol del mediodía, hicieron un becerro de oro para adorar a un Dios que podían ver. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza de querer llenar las cosas nosotros y no permitir que Dios en su proceso y en su paciencia nos moldee de acuerdo al carácter de Cristo. Pero hay buenas noticias. La gracia de Dios siempre nos dará otra oportunidad. Y en esta mañana, yo sé que aquí habemos un grupo de personas que hemos entendido que estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Ahora, si hay algo dentro de ti que te ha hecho carente de poder llegar a ese punto de obediencia y de esa fe ciega en Dios, que dependes de Él, que si Él te dice brinca, tú le dices, ¿cuán alto, Señor? Sin cuestionar, sin titubear. Pues amén, ese es mi deseo. Y el pueblo de Israel, dice el verso 1, que la ciudad amurallada se había construido por el temor, el miedo que Jericó le tenía a Israel. ¿Sabes qué? El diablo te tiene miedo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el reino de las tinieblas te tiene miedo. Qué bueno por las 3 personas que lo recibieron. Porque además de Dios, somos los únicos seres en la creación que tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra lengua. La palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, más a ti, más a ti, más a ti. Porque el reino de las tinieblas te tiene miedo. Y es por esa razón que hace tanta resistencia y tanta batalla y quiere erguir muros en tu vida para que tú no puedas avanzar, para que no cumplas propósito, porque el enemigo sabe que una persona que ha entendido su propósito y ha entendido su posición en el reino de Dios y obedece y depende de Dios, es el peligro más grande, es la bomba nuclear más grande para el reino de las tinieblas. Y dice la palabra del Señor, que cuando el pueblo de Israel hubo obedecido a Dios y hubo pasado esos 6 días dándole la vuelta a Jericó en total silencio, que ya eso de por sí era un gran milagro. Porque si usted no ha conocido a una persona judía de Israel, son así cálidos como nosotros los latinos. No se calla. Y están todo el tiempo interactuando. Pasaron los 6 días. Dieron la vuelta en silencio. Llega el 7º día, dan las 6 vueltas y los únicos que estaban permitidos hacer sonido eran los sacerdotes con los carneros. Imaginen la escena. Imagínense que ustedes, adoradores, conocedores del Dios vivo, estén ahí sentados y Dios les diga, no hagan ningún sonido mientras Cristín de Clario y su banda adoran a Dios.
La cosa más difícil del mundo para un adorador es estar en silencio. Pero ¿saben qué? Hay algo que se llama, ustedes conocen acerca del concepto de momentum. Está bien, se lo explico. El momentum es cuando un objeto que ha estado estático, que no se ha estado moviendo, comienza a moverse y va agarrando una fuerza y una velocidad y sigue y sigue y sigue y sigue. Llega un momento que sigue solito. Eso es momentum. Y el momentum del espíritu es más efectivo cuando un objeto que ha estado estático es movido por la presencia de Dios. Pero solo se puede lograr obedeciendo y dependiendo de Dios. Obediencia y dependencia. El pueblo de Israel permitió que Dios les comenzara y les iniciara su momentum. Y cuando llegó ese séptimo día, esos deseos que ellos tenían embotellados dentro de sí, de gritar en adoración al Dios real, al Dios veraz, al Dios que nunca les había mentido, todo lo contrario, que los había perdonado, los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y le había dado una nueva oportunidad, y iban rumbo a cruzar para alcanzar la promesa que Dios le había dado. Llegó el momento de romper el silencio. Y esos deseos que tenían dentro de ellos salieron en un grito. Y yo nada más imagino el grito del pueblo de Israel. Fue tan fuerte que el grito del pueblo de Israel activó la manifestación de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que la presencia de Dios derrumbó los muros. ¿Saben? Los muros de Jericó no eran unas murallitas de bloques como las que nosotros conocemos. El muro de Jericó medía más de medio kilómetro. Era demasiado grande, era imposible que se derrumbara solo con la